Perfecto. Entonces, vamos a partir con la clase de hoy, que es un tema bastante extenso, pero la verdad que vamos a ir explicando lo más sencillo posible. Yo soy nutrióloga, máster en nutrición de la Universidad Católica y me dedico principalmente al tratamiento de sobrepeso y obesidad en adultos. Así que esta clase me encanta, me apasiona. Si tienen alguna duda, pueden abrir el micrófono o levantar la mano y pueden interrumpir, no hay ningún problema, ¿ya? Me pidieron que incorporara sobrepeso y la verdad que sobrepeso es un paso intermedio entre peso normal y obesidad. Así que siempre que estemos hablando de esto, em, los mecanismos por el cual se produce la obesidad siempre van a pasar en algún momento por sobrepeso. ¿Ya? Y vamos a ver un poquitito cómo está el estado actual en el Chile, el mundo de obesidad y algunos conceptos modernos de los tratamientos que hay para la obesidad. Vamos a avanzar. Entonces, los temas vamos a definir sobre todo cómo se regula la ingesta y el peso en el cuerpo, algunas clasificaciones, la prevalencia, cuáles son las consecuencias en el cuerpo y algunas cosas de tratamiento para que ustedes sepan y le pueden preguntarle sobre ciertos medicamentos, ciertos tratamientos y para que sepan, ¿ya? Como parte de ir escuchando cosas más novedosas en relación a lo que es el concepto de obesidad. La verdad que habitualmente se consideraba que la obesidad era una condición un factor de riesgo para otras enfermedades, pero actualmente se considera ya que es una enfermedad y es crónica. O sea, una persona una vez que adquiere la enfermedad es difícil que vuelva a estadios normales, es sobre todo si hay una obesidad mórbida. Espérenme un poquito que voy a apagar el WhatsApp del computador porque me genera un poquito de problemas. Mm, a ver ahí. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Entonces, como les estaba diciendo, la obesidad ya no se considera un factor de riesgo, sino que una enfermedad es crónica, es recurrente. A ver, ahí sí estamos viendo. Ya. Recurrente quiere decir que la persona puede bajar de peso y puede volver a subir. Es una enfermedad que de verdad que, sobre todo, como les decía, obesidad es mórbida, es difícil manejo porque tiene un origen múltiple y en términos finales se produce por un desbalance, un desequilibrio entre la ingesta y el gasto calórico. Aunque está en discusión si la calidad de las calorías es importante o no, porque se ha visto que las dietas normocalóricas, pero más cetogénica o más alta en grasa y proteína, la persona igual baja de peso a pesar de que tenga las mismas calorías. Y por definición es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Ya con esto les voy adelantando de que no va a depender del índice de masa corporal esta definición porque la acumulación anormal de grasa puede ser en contexto de peso incluso normal, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque se asocia a una mayor morbimortalidad. La persona con sobrepeso, obesidad y a medida que aumentan las obesidades en gravedad, va aumentando las enfermedades y va disminuyendo el pronóstico de vida, ¿ya? Y la obesidad es un estado proinflamatorio. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos a lo largo de la clase, pero este concepto es muy importante. Una persona que tiene una obesidad como exceso de grasa, una acumulación de grasa anormal en lugares ectópicos, es un cuerpo, un estado proinflamatorio. Es decir, que andan circulando en el cuerpo interleuquina y factores que favorecen el daño y la inflamación. Entonces, este es como si bien en la primera lámina es
prácticamente todo lo que tienen que saber en básico, básico de obesidad, de conceptos más modernos, porque antes todo se basaba en calorías, en fuerza de voluntad, en índice de masa corporal y estos conceptos han ido cambiando, de tal forma que a nivel mundial todas las principales sociedades se han puesto de acuerdo para reconocer que es una enfermedad y tenemos también nuestra guía chilena desde el año 2022. Aquí no avanza esto. Esta guía chilena, que es bastante completa, ahí va a quedar el link para que ustedes lo tengan. Vamos a desarrollar varios puntos del manejo de la obesidad basada en esta guía chilena que se realizó como en conjunto con canadienses, que ellos tienen una guía muy, muy similar a la nuestra. Se adoptaron algunas recomendaciones y lo mismo, una enfermedad crónica, prevalente, multifactorial, progresiva y recidivante. ¿Ya? Entonces, esta ingesta energética y este gasto energético que se supone que deben estar en equilibrio en el ser vivo, en el ser humano, no es tan fácil suena fácil, pero no lo es, porque va a depender de esta función cognitiva, de la decisión, de la capacidad de elección, por ejemplo, del ser humano de lo que va a comer, pero también entran en juego el placer de comer solo por placer y no porque sea necesario esas calorías para vivir. Va a depender de las reservas adiposas, de algunas sustancias que se producen en el intestino, que van a frenar o aumentar el apetito, sustancias que provienen del páncreas, como la insulina. Sabemos que también hay genes y factores que modifican la expresión genética, que serían factores epigenéticos que afectan este equilibrio. Sabemos que el sueño, los trastornos del sueño afectan este equilibrio también. Se ha visto que algunas infecciones, algunos virus, adenovirus, o sea, cuadros postinfecciosos, aumenta la capacidad de depósito de grasa. Y también se sabe actualmente como un concepto bastante moderno que la microbiota, sobre todo la microbiota intestinal, influye en esta regulación de la ingesta y el gasto calórico. Sabemos que hay medicamentos, vamos a ir viendo también punto por punto, que van a afectar este equilibrio y también que estamos expuestos en la modernidad a un ambiente obesogénico, donde hay más cantidad y de no muy buena calidad de alimentos, muy palatables, muy exquisitos. Además, hay mucho sedentarismo, entonces es complicado el medio en el cual eh, estamos expuestos. Eh, Ya, estaba viendo un chat. Entonces, para que ustedes sepan que el tener exceso de peso no es ya un tema de fuerza de voluntad, no es un tema de solamente falta de actividad física, no es un tema solamente de elecciones saludables de comida. Aparte de esos tres factores, están todos estos otros. Entonces, cuando enfrentemos un paciente con problemas de peso, tenemos que tener esta mirada más integral y menos simplificada o básica que existía antes, que todo se le culpaba al paciente por no poder controlar su peso. Y eso actualmente sabemos que no es así. Vamos a seguir entonces. ¿Y cómo realiza la regulación de la ingesta de alimentos? En el fondo, ¿por qué, como ustedes saben, que tienen que comer o cuándo dejar de comer? Esa regulación es bastante fina a nivel del cerebro, es compleja. Ojalá fuera tan fácil como lo hacen los animalitos que cuando tienen hambre comen y cuando dejan de tener apetito, dejan de comer. ¿Ya? Ese es como el ejemplo básico, una guagüita que tiene hambre, llora, mama y después le llega el alimento al estómago, esas señales llegan al cerebro y la guagüita se queda dormida y no necesita comer más. Y a las 3 horas se produce de nuevo este mismo señal de hambre y saciedad. Eso es como el ejemplo de un cuerpo sano más básico porque involucra sensores de depósitos grasos. O sea, una persona que se enferma, baja de peso y pierde grasa corporal por enfermedad, se mejora y rápidamente esa señal de que disminuyó el depósito de grasa entra al cerebro y el cerebro manda la señal de
apetito para que aumente la conducta alimentaria. Lamentablemente, al revés, cuando la persona aumenta el depósito graso, no siempre se frena esta ingesta de alimentos, ¿ya? Y en un individuo sin problemas de sobrepeso, estos mecanismos de control están mucho más regulados. Una persona en general que es delgada, que no tiene problemas de control, uno ve que come o deja de comer en base a las señales corporales. Y en un individuo que tiene obesidad es capaz de comer ya sin tener hambre o no sentir las señales de saciedad. Entonces, cuando hablamos de complejo, de esto estamos hablando. Y esta imagen que está aquí en el centro es el núcleo arcuato en el hipotálamo, donde finalmente se va a integrar toda la información que viene de todos los órganos y la señal final de ingerir alimentos o de aumentar el gasto calórico o disminuirlo, se integra en una sola neurona y esta neurona a su vez viene con señales de un segundo grupo de neuronas. Entonces el control de el apetito y del peso en estas neuronas orexígenas y estas neuronas anorexígenas se realiza un control a corto plazo que está dado por los alimentos cuando llegan al estómago y al intestino se liberan estas sustancias que están marcadas, GLP-1, polipéptido I y colecistoquinina. Y además, esas sustancias que se liberan en el intestino van a frenar la ingesta de alimentos porque inhiben las neuronas orexígenas que van finalmente a frenar la ingesta de alimentos a nivel central. Y también sabemos que la microbiota intestinal, que son todos esos billones de microorganismos que tenemos en el intestino, también favorecen la producción de estas sustancias anorexígenas que van a favorecer disminución de la ingesta. Eso ocurre cuando la persona come, llega el alimento al intestino, y si el intestino está sano, la microbiota está sana, el cuerpo está sano, esa señal llega al cerebro y la persona deja de comer. Ya a largo plazo está determinado por los depósitos grasos, el tejido adiposo a través de la liberación de leptina, que es una hormona que a mayor tejido graso más niveles se producen. También van a ir a actuar en receptores específicos a nivel cerebral para modificar la conducta alimentaria. Y es importante que tengan en mente estos receptores que les estoy mostrando acá, MCAR, que es cuando están con alteraciones genéticas, se produce una hiperfagia y una obesidad muy temprana, igual que alteraciones de los receptores de leptina también, ¿ya? Y unas obesidades severas a temprana edad, porque son receptores muy, muy importantes finales para la señal de apetito y saciedad. Hasta aquí se va entendiendo, ¿cierto? Si no me preguntan. Entonces, ¿por qué las personas cuando bajan de peso les cuesta mantenerlo y vuelven a subir de peso? Y esta es la discusión eterna en todos los congresos de nutrición, en los estudios, en todas las presentaciones a las que uno asiste. Esto se produce porque existen mecanismos de regulación para evitar seguir bajando de peso. Entonces, una persona baja de peso, le decía yo, las señales del tejido adiposo van a mandar señales para que el cerebro aumente el apetito. Por eso las dietas hipocalóricas y estas cosas extremas no duran, no se recomiendan, porque inmediatamente el cerebro después va a poner en marcha los mecanismos de hambre y de disminución del gasto calórico a nivel muscular y de la lipólisis. Entonces, eso es porque es un control homeostático, así como la mantención de la temperatura, el peso también se controla con estas señales. Y que es importante acá, como resumen también el cuadro anterior, que la homeostasis está dado a nivel de señales que aumentan el apetito a nivel central y periférico y que disminuyen el apetito a nivel central y periférico. Y esto va a determinar que el individuo sienta hambre, saciedad y que se absorban los nutrientes y que se afecte el gasto calórico, la termogénesis principalmente. Y este es el peso estable de la persona. Por supuesto, influyen también el ambiente, las conductas y sobre todo en la actualidad, que esto enturbia un poco la homeostasis del peso, es
el refuerzo del sistema dopaminérgico de recompensa, los alimentos como fuente de placer, de compensación, de tranquilidad, de cualquier otra motivación que no sea el nutrirnos, el recibir los nutrientes que necesitamos. Este sistema hedónico puede sobrepasar al sistema de control homeostático. Y por eso muchas personas que comen estos alimentos les cuesta mucho bajar de peso además porque son alimentos un poco adictivos. Y algo más que quiero contarles para que ustedes tienen que ir sabiendo estas cosas porque son bastante modernas de ahora del siglo XXI, que existen sustancias químicas a los que estamos expuestos todos, ¿ah? Y sobre todo cosas, bueno, los plásticos, el teflón son bastante conocidos, todos los residuos de medicamentos que llegan al agua, los pisos flotantes, los recubrimientos de los pisos flotantes, las sustancias retardantes de llama de las maderas actuales, las sustancias químicas de los perfumes, los ftalatos de los perfumes, los parabenos de las cremas, o sea, estamos invadidos de sustancias químicas expuestos a diario que la hipótesis es que afectan la regulación del cuánto es lo normal que debo tener de peso. O sea, en el fondo, este estado normal que le decía yo que mi cerebro va a defender. Si mi cerebro piensa que mi peso normal son 60 kilos, yo haga lo que haga, va a estar en 60 kilos. Pero ¿qué pasa si con estas sustancias químicas se corre ese setting y en vez de 60 kilos son 70, 80? Yo haga lo que haga, voy a estar siempre en ese peso. Y esta es una de las hipótesis más importantes de por qué vemos obesidad también cada vez en niños más pequeños, porque además, aparte de aumentar el setting, cuál es el peso como normal para el cerebro, pueden determinar cuál es la cantidad de alimento necesaria para mantener la homeostasis, puede afectar el apetito, aumentar la ansiedad, aumentar el hambre hedónica, ¿ya? Y lamentablemente además esto atraviesa el útero, ¿ya? Y hasta la tercera generación esto puede estar afectado. Entonces, es muy importante que la mujer embarazada no esté expuesta a esta sustancia bastante difícil, ¿ya? Porque todos estamos expuestos. Entonces, en la medida que vayamos aprendiendo esto, uno puede ir disminuyendo estas sustancias químicas en el hogar. Cuidado con las cosas que se utilizan tóxicas para limpiar el hogar. Porque está recién empezando este tema a tener más estudios. Son obesidades muy rebeldes de tratar. Y vamos a ver un poquito de clasificación. Hasta aquí tampoco ni una duda para que me interrumpan antes de seguir con este otro tema. No, profe, todo bien. Oh, claro. Ya, súper. Y vamos a ver algunas clasificaciones según la etiología, según la cantidad de exceso de peso, dónde está distribuido la grasa corporal y según las complicaciones. Según la etiología, esto es importante que ustedes lo sepan, porque les va a tocar mucho, sobre todo en el sistema primario, ver algunas de estas causas. De las causas primarias, la que más vemos es la poligénica, que es la más frecuente, las genéticas, propiamente tal, que le decía yo, de las mutaciones de estos receptores de leptina, de receptores de sustancias que son anorexígenas, son muy extrañas, 4%, 3%, y que son obesidades severas desde los pocos meses de vida. Y sindromáticas que uno ve asociado el síndrome de Down. Los niños con las personas con síndrome de Down tienen tendencia más a obesidad, a descontrol un poquito de la ingesta alimentaria, síndrome de Prader-Willi también. Y esta es la que yo le decía poligénica, que es la que más vemos, que es susceptibilidad genética. No hay un solo gen que determine la obesidad, pero sí hay múltiples que pueden afectar la regulación, el gasto calórico en una persona. ¿Ya? Y esto ya inicia no tan pequeño, pero sí en la temprana edad, puede ser de 4 o 5 años, ya estamos viendo que está aumentando este peso. Y de las secundarias, las neurológicas también son raras, pero generalmente uno ve pacientes que han tenido tumores, que han tenido radiaciones, operaciones cerebrales, afectaciones del centro hipotalámico del control de peso, del apetito, tienen más riesgo de tener
obesidad. Las causas endocrinas tienen que conocerlas. Ya el hipotiroidismo severo, no el que está compensado. No por tener hipotiroidismo la persona tiene obesidad, pero sí obesidad severa, o sea, hipotiroidismo severo, TSH de 200, 150 que uno ve de repente. Es un paciente que llega dentro de muchos otros síntomas con exceso de peso. Síndrome de Cushing, hipogonadismo. El hipogonadismo también vamos a incluir la menopausia, ¿cierto? Que es un hipogonadismo fisiológico en el cual la mujer tiende a subir más de peso y hay que considerarlo dentro de una causa de obesidad secundaria. Causas psicológicas que también las van a ver en la atención primaria, cuadros depresivos asociados a aumento de apetito y trastornos de conducta alimentaria que favorezcan, ¿cierto?, la obesidad. Y medicamentos también, importante que los sepan, ya como lo voy a ir diciendo, porque están las siglas, pero paroxetina y amitriptilina están asociados a aumento de peso. Si tienen que usar antidepresivos, prefieran otros, paroxetina, escitalopram, que son más neutros en el apetito. Anticonceptivos orales se ha visto más intramusculares que anticonceptivos orales, pero en general los anticonceptivos pueden favorecer un aumento de peso, probablemente en personas susceptibles. Medicamento antipsicótico, risperidona, quetiapina o lanzapina. Vemos pacientes psiquiátricos con un aumento de apetito voraz que puede estar dado por este tipo de medicamentos. Anticonvulsivante, ácido valproico, carbamazepina y pregabalina. La pregabalina es el pan de cada día para dolores crónicos, dolores neuropáticos, y se utiliza, yo creo que en exceso y puede afectar el aumento, o sea, la saciedad, puede generar una alteración del peso también para que lo tengan en mente porque van a haber muchos pacientes con este tipo de medicamentos. Los glucocorticoides, pacientes con en el fondo un Cushing pero farmacológico, también favorece el aumento de peso, aumento del apetito, distribución de la grasa corporal, bastante caótico los tratamientos crónicos, ¿ya? Las sulfonilureas y la insulina para el tratamiento de la diabetes, lamentablemente, son medicamentos, claro, bajan mucho la hemoglobina glicosilada, pero aumentan el apetito, aumentan el depósito graso. Y en un paciente obeso, utilizar insulina para la diabetes no es la mejor elección, entendiendo que en el sistema público de repente no hay muchas alternativas. Pero para que ustedes sepan, imagínense una mujer joven con anticonceptivo, un cuadro ansioso y que use insulina, es la mezcla perfecta para que tenga una obesidad que vaya aumentando con el tiempo. Y afortunadamente ya no se utilizan tanto beta bloqueantes atenolol y propanolol, que también al bloquear las vías adrenérgicas que regulan el gasto calórico a nivel de muscular, o sea, si yo bloqueo esos receptores de músculo, va a ser menos estimulado por el cerebro para mejorar el gasto calórico. Entonces, pacientes, ya no se usa mucho estos medicamentos de forma crónica, pero para que los tengan en mente. Entonces, esto sí que ustedes tienen que saberlo. Y ustedes saben también que según el exceso de peso corporal, el índice de masa corporal que se calcula muy fácil, peso partido por la talla al cuadrado, es simple, se correlaciona en un 80% con el tejido adiposo, no un 100%. O sea, un índice de masa corporal alto no siempre equivale a mayor grasa corporal, porque no considera el sexo de la persona, la edad, dónde está distribuida la grasa, ni qué raza es. Entonces, la mayor utilidad es en estudios poblacionales, ¿ya? No en estudios individuales. A pesar de que todas las normas uno le dicen calcule el peso, la talla, o sea, pese, mida y calcule el índice de masa corporal, como una primera aproximación de evaluación a ese paciente, ¿ya? Y esas son las clasificaciones. Entonces, vemos que el sobrepeso ya es un índice de masa corporal sobre lo normal y después vienen los diferentes grados de obesidad. Y según la disposición de este tejido adiposo, es importante también saber la ubicación en los varones que tienden más a ser una obesidad central, distribución androide, que tiene más correlación con un tejido adiposo visceral, tiene más riesgo cardiovascular, RCB, riesgo cardiovascular. Y las mujeres que tendemos más a tener más grasas en caderas, en glúteos, y fémures tienen menos riesgo cardiovascular en esa ubicación. Así que también es importante, uno mirando al paciente ya puede saber un poquito más de
este tipo de pronóstico de riesgo cardiovascular. Y esto también es muy importante que lo sepan porque ya lo recomiendan las guías chilenas, la clasificación de la obesidad en base a las complicaciones médicas, mentales y funcionales más allá del índice de masa corporal, porque se ha visto que tiene mayor mortalidad, mayor estadio, más que, o sea, independiente del índice de masa corporal. Una persona puede tener un índice de masa corporal de sobrepeso, pero si tiene complicaciones médicas severas, mentales severas y funcionales severas, estadios 3, 4, tienen mayor mortalidad. Entonces, están las tablas de cómo se clasifican y es importante porque si uno encuentra una persona con sobrepeso incluso, en una etapa cero, ya se puede empezar a trabajar en la prevención. Ya si empiezan los factores de riesgo, si hay enfermedades crónicas, ya si hay daño a órganos blancos y discapacidad severa, es más difícil. Ya discapacidad severa, prácticamente el apoyo es de paliativo. Entonces, ojalá pesquisáramos más en etapas precoces para intervenir en este nivel. ¿Y hasta aquí alguna duda? No, profe. Espero que no. Si hay, me pregunta. Ya. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la última revisión la hice esta semana, al año 20.000, hacia el año 2022, una de cada 8 personas adultas en el mundo vive con obesidad. Y esto equivale, si vemos sobrepeso incluso, 2.500 millones de adultos con un índice de masa corporal sobre 25, 43% de los adultos mayores de 18 años a nivel mundial. Y IMC sobre 30, 890 millones de personas a nivel mundial. Y siempre las mujeres llevamos la delantera, un poquito más de porcentaje de obesidad. En niños, 35 millones de niños menos de 5 años tienen sobrepeso el 2024. En el 2022, más de 390 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años. ¿Ya? Es muy alarmante cómo va aumentando y probablemente estamos frente a causas probablemente ya epigenéticas. Las modificaciones genéticas en general son muy difíciles que ocurran rápido. O sea, no es por causas genéticas que ha aumentado esta obesidad a nivel alarmante, sino que probablemente factores que están modificando la expresión de genes que tienen que ver con el control del apetito, del metabolismo, de la saciedad, de este nivel de cuál es el peso normal, este set point para el cerebro que esté afectado. Entonces, eso es eh, una de las hipótesis que más se barajan a nivel de causas, ¿ya? Y cómo se han duplicado y cuatriplicado a nivel mundial estos valores. En Chile, la última encuesta, que espero que pronto sea la nueva, obesidad a nivel total país 31%, y siempre las mujeres un poquitito más. Y si juntamos sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, 74%. O sea, imagínense, uno de cada 4 personas tenemos un peso normal. Estos son valores bastante alarmantes también. Y tengan en mente este número porque en esta Federación de Obesidad Mundial hace cálculos a nivel de todos los países a nivel mundial en un atlas que publica todos los años. En el atlas de este año, de marzo, la proyección para Chile es que el 2030 sea de un 83% el índice de masa corporal de 25 para arriba. Vimos recién, les mostré 74,2, vamos a llegar a 80, si seguimos así, a 83%, lo que equivale a 14 millones de adultos chilenos con un IMC sobre 25. ¿Ya? Entonces, son cifras bastante alarmantes también. Y vamos a lo que vemos en la clínica. ¿Cuál es por qué la obesidad es importante conversarla y aprenderla y estudiarla y saber tratarla? Porque por las consecuencias que va a producir, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ir un poquitito más a fisiología, fisiopatología, ¿ya? Entonces, obesidad está asociada a muchas enfermedades, salud mental, imagínense, déficit atencional, puede estar, o sea, los niños y adultos con exceso de peso, exceso de grasa, tienen más riesgo de déficit atencional, de depresión, de ansiedad, de
trastornos del ánimo en general, ataques de pánico, más riesgo de enfermedades. Esto ya se sabe un poco más, ¿cierto? Hace mucho tiempo que la obesidad se asocia a ciertos tipos de cánceres. También sabemos que hay más riesgo de enfermedades cardiovasculares, más riesgo de que aparezcan otras enfermedades, diabetes, hígado graso, colesterol, cálculo de la vesícula, gota, trastornos de la coagulación, pero también se ha visto que asociado a psoriasis, que son patologías que uno no pensaría que está asociado a un exceso de peso, pero sí lo es. Una mujer y un hombre también con problemas de obesidad tienen más tendencia a problemas reproductivos, ¿ya? Y además yo les conté que el hipogonadismo, tanto sobre todo el del varón, un hipogonadismo masculino puede favorecer el aumento de obesidad. La mujer también, en la menopausia se favorece la obesidad, pero además la obesidad en sí puede generar un hipogonadismo secundario. Entonces hay una relación entre ida y vuelta, ¿ya? Ovario poliquístico también se asocia a obesidad, trastorno musculoesquelético, osteoartritis, dolores de espalda, dificultad para caminar, problemas pulmonares, ¿ya? No solamente apnea del sueño, asma y insuficiencias respiratorias crónicas también están asociados a obesidad, la hipoventilación y trastornos urogenitales, incontinencia, infecciones, ¿ya? Entonces abrir un poquitito más la mente y no solamente pensar en las cosas clásicas que ocurren, que uno ve, sino que hay que sospechar otras cosas más que pueden coexistir en estos pacientes. Sabemos también que los pacientes con obesidad tenían más gravedad en COVID y más mortalidad. Un paciente con IMC sobre 30-35 disminuye su esperanza de vida en 20 años. Entonces, imagínense cómo es de preocupante ver pacientes así, más desempleo. Los pacientes reportan más dificultad para encontrar empleo, más dificultad para encontrar pareja, significan una mayor carga económica para la sociedad y además un mayor estigma, ¿ya? El cómo es visto la persona que vive con obesidad, sobre todo porque todavía está el concepto de que la persona no se cuida, no tiene fuerza de voluntad, es flojo, ¿cierto? Todas estas connotaciones peyorativas que siempre están detrás, que eh, favorecen que la persona se vaya aislando y vaya empeorando su salud mental. Entonces, este aumento de adiposidad, de tejido adiposo, ¿ya? Finalmente, y este es el concepto que yo les mostré en la primera diapositiva, va a llevar a un aumento de citoquinas proinflamatorias. O sea, si hablamos de fisiopatología y vamos a revisarlo de nuevo, el factor común que genera este aumento de peso, de grasa, no peso, de grasa corporal, sobre todo tejido adiposo visceral, que es un tejido ectópico que genera interleuquina y sustancias inflamatorias que van a activar macrófagos, que van a activar todo el sistema inmune y estas citoquinas proinflamatorias van a generar una inflamación crónica de bajo grado. Y este sería el contexto fisiopatológico detrás de muchas de las patologías que vemos en pacientes con obesidad. O sea, esta inflamación crónica de bajo grado en el hígado, es un hígado graso, en el páncreas va a producir problemas en la secreción de las hormonas pancreáticas. En el cerebro va a generar neuroinflamación y trastornos asociados también, déficit atencional y otros más. Esta misma inflamación crónica a nivel renal puede producir daño renal asociado a obesidad. Entonces, este concepto es muy importante que lo manejemos porque así podemos ver las enfermedades no independientes una de otra, sino que a partir de esto que se van generando todo el resto de las enfermedades. Esto también favorece la aparición de enfermedades autoinmunes. Está detrás de la causa de psoriasis en las personas con obesidad, inflamación crónica también de la piel y también está asociado a esta inflamación crónica proveniente del intestino, de la microbiota intestinal, que también puede generar factores citoquinas proinflamatorias. Entonces, hablando de la microbiota intestinal, me gustaría que me dijeran si en alguna de las clases que han tenido hasta el momento les han hablado de la microbiota intestinal, porque es un concepto moderno
que puede ser que en las escuelas ya lo estén enseñando, pero ábranme el micrófono y cuénteme si esto lo han escuchado, si se los han Sí, hemos escuchado algo de la importancia de la microbiota. ya en clases o eh, en forma individual. En clase se tocó el tema. Ah, ¿y cuál ramo? En qué ramo fue? Para saber En cómo, ¿eh? estructura y función celular y un poco en esto de... O se me fue PID. la palabra. Eso, PID. ¿De qué? Patógeno de defensa en inmunología. Ah, perfecto, ya. Ya, les cuento un poquito porque yo me dedico a esto actualmente, en la microbiota intestinal. Nosotros tenemos billones de microorganismos en el cuerpo y la mayoría está en el intestino. La superficie intestinal son dos canchas de baby fútbol, esa es la superficie si estiramos todo el intestino. Y estos billones de microorganismos nos protegen cuando están equilibrados de todo lo que estamos expuestos día a día, lo que ustedes comen, lo que ustedes están en contacto en general al sistema digestivo no nos mata en el día a día porque hay una barrera intestinal dentro de cuyas capas está la microbiota. La microbiota es una de las capas protectoras que impide que entren microbios patógenos o sustancias ajenas a nuestro cuerpo, además del mucus, que también es otra de los componentes de la barrera intestinal. Después viene el enterocito y después viene el tejido linfoide asociado a mucosa, MALT, GALT, que existen a nivel de las mucosas intestinales. Entonces, esa es la barrera y la microbiota intestinal se ha visto que es fundamental para mantener el equilibrio a nivel estructural, inmunológico. El 80% del sistema inmune está en el intestino. Si tienen un problema de alergia, miren el intestino. Si tienen un problema autoinmune, hay que mirar el intestino. Así que por eso que está tomando tanta importancia y yo lo toco aquí porque una microbiota alterada se ha visto que puede afectar también el apetito, que los disruptores endocrinos y estos obesógenos también pueden afectar la microbiota, por lo tanto también pueden afectar el peso a través de la microbiota. La microbiota intestinal de una persona con exceso de peso es diferente al de una persona delgada. La microbiota de una persona diabética es diferente, es más patogénica que de una persona delgada. No se sabe si es causa o efecto, si primero se afectó la microbiota y después apareció la diabetes, o la diabetes en sí produce una alteración de la microbiota. Lo cierto es que una microbiota, por ejemplo, con muchos gram negativos que van a producir muchos lipopolisacáridos, generan una respuesta inmunológica que es muy similar, lo que yo les contaba, a la que genera este adipocito ectópico que está necrótico y que genera también sustancias proinflamatorias. Entonces, este concepto, integrarlo como una parte importante de la estabilidad del equilibrio anti y proinflamatorio que tenemos en el cuerpo. Ustedes saben que la inflamación es muy importante para la resolución de cualquier problema a nivel corporal y que esta resolución se hace gracias a que los sistemas de antiinflamatorios naturales van a resolver esta inflamación. Pero si tenemos más proinflamación y no tenemos suficiente antiinflamación, van a aparecer estas manifestaciones de esta inflamación. Y si tenemos un endotelio alterado, estos factores inflamatorios van a favorecer, ¿cierto?, que se produzca este accidente de placa y este infarto, y que no va a depender solo del colesterol LDL. Entonces, de repente nos vamos mucho a bajar mucho los niveles de todo, mucho el azúcar, la presión, el colesterol, y olvidamos que también qué está pasando con esta inflamación a nivel sistémico. Entonces, una mirada bastante bonita, diferente y novedosa, ¿ya? Entonces, porque si encontramos medicamentos que también nos ayuden aquí, por eso están investigándose probióticos, prebióticos para el tratamiento de obesidad, también va a ser algo prometedor que podamos tener a mano. Por lo pronto, les cuento que a través de la alimentación se puede ayudar y muchos de los conceptos alimentarios que uno recomienda para pacientes con
sobrepeso, obesidad, fibra, no sé, alimentos ricos en polifenoles, antioxidantes, que en realidad todos deberíamos comer eso, es porque también favorece una microbiota saludable. Entonces, esta microbiota intestinal equilibrada favorece una sensibilidad a la insulina normal, una inmunidad adaptativa normal. O sea, si comemos algo y no lo rechazamos o estamos en contacto con millones, billones de bichos y no nos morimos de una infección, es porque tenemos una inmunidad que reconoce como, o que tolera, se llama tolerancia inmunitaria, a estos microorganismos, a los alimentos, ¿ya? O sea, podemos comer de todo y no nos pasa nada porque porque el sistema inmune reconoce como no dañino, ¿ya? Disminuye la inflamación y disminuye el riesgo cardiovascular al disminuir los factores inflamatorios o al no producirse. Y esta alteración de la microbiota, que se saben cuáles son los géneros que aumentan, que disminuyen, favorecen que haya una resistencia a la insulina porque producen sustancias químicas que van a generar que la insulina, al unirse al receptor de insulina en los órganos blancos, en el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo, la traducción de esa unión no se genera en forma adecuada. Entonces, esa insulina que existe, pero no llega a cumplir su efecto, tengamos señales de resistencia a la insulina, por lo tanto aumenta la hiperinsulinemia. ¿Ya? Entonces, muy importante este concepto. Y vemos pacientes con muchos problemas de inflamación, incluso con tejido adiposo levemente aumentado, pero con muchos problemas de microbiota. También puede afectar el colesterol LDL, los triglicéridos, la microbiota favorece, o sea, tiene que ver con el metabolismo de los alimentos. Nosotros comemos y los alimentos y la fibra que no somos capaces de absorber en el colon son digeridos por esta microbiota. Entonces, eso va a favorecer o no el aumento de adiposidad, de inflamación y de riesgo cardiovascular. Así por eso es importante cuiden su microbiota intestinal porque está detrás de que ustedes sean sanos o no sean sanos y sus pacientes también. Está muy de moda por los cibos, las hinchazones, que todo le cae mal a la gente, que no puede comer ajo, cebolla. Esto lo vemos todos los días y detrás está esto, ¿ya? El estilo de vida moderno genera una alteración de la microbiota intestinal que además de favorecer todos estos problemas, genera alteración de la calidad de vida porque las personas no pueden comer nada o muy pocas cosas. Entonces, el tejido adiposo también tiene su rol aquí, pero antes era mucho más, el adipocito era mucho más central en la etiopatogenia de la obesidad. Ahora, como yo les comenté, lo de la microbiota también vamos a considerarlo como importante. Entonces, este tejido adiposo que es muy rico en varias células, que es muy vascularizado, que tiene receptores de enzima convertidora de la angiotensina, que tiene un drenaje portal, por lo tanto, todos los problemas que hay a nivel del tejido adiposo van a llegar a la vena porta, al hígado, que tiene función endocrina, paracrina, ¿cierto? Endocrina sería la leptina, una hormona que les comenté al principio que es muy importante para la regulación del peso a largo plazo. Tiene una función inmune porque también alberga varios macrófagos y células dendríticas que van a captar de sustancias extrañas, lipopolisacarios, fracciones de bacterias, ¿ya? De virus, y van a tener una reacción inmunológica. Tiene una función regenerativa, células madre, ¿ya? Así que es muy importante también. Y tiene una función mecánica y térmica. O sea, nos aísla del frío y además amortigua, ¿cierto? Las articulaciones, tiene sobre todo los órganos internos. Entonces, para que tengan una idea de todas las sustancias que se producen a nivel del tejido adiposo, que van a terminar influyendo en el metabolismo lipídico de la glucosa, gluconeogénesis, metabolismo de otros tejidos. Por eso que es tan importante el tejido adiposo, no es un tejido muerto o inerte, sino que es un tejido vivo, ¿ya? Y es muy importante que sea un tejido que sea bien ubicado en ubicaciones normales, como es en la grasa subcutánea, que es uno de los tejidos que produce más adipoquinas. Las adipoquinas son las sustancias que produce el tejido adiposo. Adipoquinas antiinflamatorias y que favorecen un metabolismo sano de los carbohidratos, grasas
y proteínas. Pero ya una grasa ectópica a través del alrededor del pericardio que puede producir insuficiencia cardíaca por una restricción en la relajación del músculo cardíaco o el tejido visceral, hepático, pancreático, son ubicaciones ectópicas que van a generar daño a nivel de esos tejidos. Y el tejido adiposo subcutáneo, TAS, ¿ya? Tiene más tendencia a la hipertrofia que a la hiperplasia. O sea, es más probable que aumente el número de adipocitos a que el tamaño. En cambio, el tejido adiposo visceral tiende a tener más tamaño y eso significa que es mucho más rápido. La hiperplasia necesita otras señales mucho más lento y la hipertrofia, el aumento del tamaño, es muy rápido. Una persona que tiene un aumento de ingesta de alimento en pocos días puede aumentar rápidamente este tejido adiposo porque es de utilización rápida y además está al lado de la circulación portal. Entonces lo que uno come pasa mucho más rápido del intestino o hepático al tejido adiposo visceral para que se utilice en forma rápida. También es un tejido responde muy rápido también lo mismo a regulaciones alimentarias y también tiene hartos receptores de em, adrenérgico y por eso responde también a la actividad física. Entonces la obesidad visceral también es muy dinámica. ¿Y por qué es importante la obesidad visceral? Lo mismo porque genera este estado proinflamatorio, protrombótico, que va a favorecer de nuevo estas enfermedades, estas consecuencias a nivel de otros órganos y en general enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, no da lo mismo dónde está ubicada la grasa en el cuerpo, porque la función homeostática o patológica va a depender de eso. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? Ya. Hoy hacemos una pausa, seguimos. Ustedes me dicen. Sigamos porque tenemos hasta la una con usted. Sí, sí, pero estamos bien, vamos bien. Ya, entonces, qué acción mecánica tiene este tejido adiposo? Puede aumentar la presión arterial porque comprime las arterias renales y eso es una señal de que no está llegando suficiente flujo y se ponen en marcha todos los mecanismos para aumentar la presión, ¿cierto? Se obstruye la vía respiratoria alrededor del cuello, la grasa a nivel del cuello genera esta obstrucción, apnea del sueño, las articulaciones, las artrosis por esta carga, y a nivel intraabdominal, pacientes que tienen mucho reflujo, muchos síntomas digestivos, favorece el esófago de Barrett y adenocarcinoma de esófago. A nivel fisiológico metabólico, o sea, altera la función de la insulina, la resistencia a la insulina, RI, resistencia a la insulina, DM2, diabetes mellitus 2. Aumenta la disponibilidad de este factor de crecimiento similar a la insulina, que favorece que aparezcan los acrocordones, la acantosis nigricans y también los cánceres que se ven en este tipo de condición. Se sobreactiva el sistema simpático, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica, se liberan ácidos grasos libres, ustedes van a ver disminución de alteración del perfil lipídico, aumentan el LDL, los triglicéridos y baja el HDL. Y además se deposita dentro del hígado estas grasas que van a generar también muerte de estos hepatocitos y cicatrización y las enfermedades tipo cirrosis. MASL es la nueva clasificación de hígado graso no alcohólico, que es enfermedad metabólica asociado a grasa hepática. ¿Ya? Ese es el nuevo nombre que tiene el hígado graso no alcohólico. Entonces, lo mismo, este tejido adiposo ectópico, inflamado, con harta necrosis, con liberación de muchas sustancias proinflamatorias, leptina, que se transforma ya en una sustancia proinflamatoria también en un tejido así, factores de necrosis tumoral alfa, factores que aumentan la quimiotaxis de células inflamatorias y disminuye las sustancias antiinflamatorias. Todo eso va a generar una cascada de eventos que terminan en resistencia a la insulina y todo lo que vimos recién. ¿Ya? Entonces, esta alteración de la microbiota, este intestino que está hiperpermeable,
esta inflamación crónica, lo vamos a ver en obesidad, en resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, en enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica y en enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Entonces, cuando vean ustedes en clínica estas patologías, acuérdense de lo que les enseñé hoy. Detrás hay una inflamación crónica de bajo grado. ¿Ya? Entonces, tenemos que ir a tratar eso y no solamente a tratar cada enfermedad por separado. Consecuencias psicológicas, más trastornos del ánimo. Sabemos que los pacientes con obesidad pueden tener más riesgo de enfermedad psicológica, pero también sabemos que pacientes con enfermedad psicológica también tienen más riesgo de obesidad, porque muchos de los medicamentos que se utilizan pueden aumentar el peso. Eso afecta la calidad de vida. Y con respecto al tratamiento de la obesidad, que me interesa que ustedes sepan que un buen tratamiento, y ojalá donde ustedes trabajen, si se asocia, o sea, sobre todo en salud primaria, atención primaria, que hagan equipos de trabajo multidisciplinarios, personalizados, respetuosos. Ojalá toda la familia. Actualmente los hábitos alimentarios son malos a todo nivel, a nivel familiar, sobre todo los padres, y considerar la causa de cada persona, ¿ya? Y ojalá un acompañamiento prolongado porque son enfermedades crónicas. Y lo que se le recomienda, que es lo básico que le decía yo, medir, pesar el historial y para determinar si hay alguna consecuencia y ojalá poder clasificarlo según la escala de Edmonton. ¿Por qué es importante la baja de peso? Fíjense que un poquito de baja de peso, 5%, una persona que usted le dice baje de peso, sobre todo si es visceral, va a mejorar ya la función de la célula beta y sensibilidad a la insulina también va a mejorar. Ya si bajamos más de peso, mejoran la hipertensión arterial, los triglicéridos bajan, baja la hemoglobina glicosilada, baja el riesgo de diabetes. Y lo que se ha visto con los medicamentos modernos y la cirugía bariátrica, que incluso hay remisión de diabetes tipo 2 y disminución de mortalidad por todas las causas. Entonces, a sus pacientes, apláudale incluso bajas de peso pequeñas, ¿ya? Con respecto a la dieta, también un enfoque personalizado, terapia por nutricionista. Ya están muy de moda en las redes sociales, cualquiera se cree nutricionista y da recomendaciones nutricionales sin haber estudiado. Ya no se utilizan para todos los pacientes las mismas dietas, no deberían usarse. Las dietas de restricción calórica no son para todos los pacientes, generan hambre, generan em, cambios compensatorios para no seguir bajando de peso. Se utilizan muchas dietas de mejor calidad, como la dieta mediterránea, dietas vegetarianas, dieta DASH, que también se utiliza para bajar la presión, dietas de bajo índice glicémico. Entonces, esto es un concepto bastante importante que lo conozcan. Las dietas keto, por ahí están tomando algún revuelo, pero no con tanta evidencia científica, pero esto es lo que debería proponérselo a un paciente en un programa, ojalá multidisciplinario de obesidad, ya que pueda elegir, ojalá, o que el profesional nutricionista vea cuál es lo que mejor se adapta, ya, pero pensando también en la microbiota, eh, no es solamente fijarse en los macros, carbohidratos, proteínas y grasas, sino que también en los micronutrientes, antioxidantes, polifenoles que van a favorecer esta disminución de la inflamación crónica de bajo grado. A través de una alimentación equilibrada y rica en antioxidantes, podemos disminuir también esa inflamación crónica de bajo grado y mejorar la microbiota. También se habla mucho en estas dietas de incorporar estos alimentos que les decía yo que tienen aporte nutricional, independiente de que tengan o no más o menos calorías, pensar más en los beneficios. ¿Ya? En prediabetes que se habla este porcentaje de peso, 5 a 7, diabetes tipo 2, ojalá un poco más, y en general que el paciente con obesidad tenga una mejor calidad de vida y no solamente medir el éxito en cuántos kilos baja. ¿Ya? O sea, usted bajó poco, así que lo está haciendo mal. No, uno le pregunta al paciente cómo se ha sentido, cómo están las piernas, cómo duerme, em, ese tipo de cosas uno evalúa. ¿Ya? Si nos seguimos basando en el peso, vamos a ir cometiendo los mismos errores y vamos a tener los mismos malos resultados que ha habido hasta el momento. A nivel conductual, comprender al paciente, cómo son su entorno, por qué ha sido su alimentación así, ser empático, apoyarlo en los cambios
y favorecer que también el paciente tome decisiones basadas en sus necesidades y no solamente en lo que le decimos nosotros. También fomentar la autoestima. Estos pacientes tienen muy baja autoestima y son muy poco confiados en lo que son capaces de hacer. La autoeficacia, la capacidad de hacer cambios por ellos mismos. Entonces son pacientes que no se sienten capaces porque les han fracasado muchas veces o porque le han dicho que las cosas no las hacen bien. Y el enfoque integral, terapia cognitivo-conductual con psicólogos, mindfulness también tiene evidencia, el profesional de la salud apoya, motiva y el éxito más allá del peso. ¿Ya? Y uno le enseña al paciente cómo comer, qué alimentos elegir, cómo elegirlos mejor, le enseña sobre porciones, le enseña que los hábitos se cambian a largo plazo, le enseña a registrar lo que come, cómo darse cuenta del apetito, cómo darse cuenta de lo que está comiendo, a gestionar el estrés. El estrés genera mucho aumento de la alimentación como estabilizador del ánimo. Le enseñamos al paciente a reconocer cuáles son las situaciones que le hacen comer más. Necesitamos apoyar a la familia y también a veces necesitamos trabajar de la mano con el psiquiatra por el tema de los medicamentos. A veces pacientes que están con medicamentos de salud mental que favorecen el aumento de la ingesta de alimentos. Entonces ahí uno trabaja con el psiquiatra para cambiar estos medicamentos por otros que favorezcan la disminución o la neutralidad en el peso o favorezcan la baja de peso. Y con respecto a la actividad física, tenemos que enfocarnos en los efectos no calóricos. No por yo gastar más calorías, voy a bajar más de peso y voy a tener más beneficios. Está demostrado que ya moverse genera beneficios a nivel de disminución de la obesidad abdominal. Les decía yo por qué, baja la insulina, disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, mejora la capacidad aeróbica. Entonces, hasta bailar en un adulto que tiene problemas de movilidad le va a ayudar, ¿ya? Pero ojalá la actividad física sea evaluada por un profesional individualizado, no llegar y decirle a un paciente métase a un gimnasio, porque va a terminar lesionado y otro estigma más y otro problema más que vamos a tener. Se recomienda actividad aeróbica de 30 a 60 minutos para reducir sobre todo la grasa visceral y la intensidad moderada intensa. Obviamente esto es gradual, ¿ya? ¿Qué más se recomienda? Entrenamiento de resistencia y de alta intensidad tipo HIIT, que en fondo dura menos tiempo, es más eficiente. O sea, en 10-15 minutos se pueden lograr iguales resultados que en una hora o 45 minutos de ejercicio aeróbico de baja intensidad. Con respecto a los tratamientos farmacológicos, en Chile tenemos disponibles fentermina, orlistat, naltrexona con bupropión, liraglutide y semaglutide. ¿Ya? El resto o fueron retirados o no han llegado en estos momentos en Chile. Y esto se lo menciono porque es algo que tienen que saber como parte eh, porque le preguntan a uno, oye, este medicamento, ustedes por lo menos que lo hayan escuchado, ¿ya? No es para todos los medicamentos para bajar de peso, se utilizan ojalá dentro de un equipo, un tratamiento multidisciplinario, lamentablemente todos los medicamentos los venden con receta libre muchos y lo prescriben profesionales no especializados en obesidad. Y se recomiendan en este contexto de tratamiento integrativo liraglutide, naltrexona, liraglutide, Saxenda, Victoza, Ozempic y Rybelsus. Naltrexona, bupropión con Trave en la marca. Orlistat, hay varias marcas, Liberat, por ejemplo, es uno de esos. Y la fentermina, está Alvenir, Senti y hay varias marcas ya de fentermina. Y lo ideal es que si un paciente necesita, lo que les decía yo, un paciente con obesidad que necesita bajar la glicemia, ojalá no usemos insulina o sulfonilureas que le favorecen que aumenta de peso. Si tiene depresión, ojalá no usemos paroxetina que favorece el aumento de peso. Si necesita beta bloqueo, ojalá no atenolol, propanolol. Este enfoque, esto es muy importante porque a usted le van a llegar pacientes múltiples comorbilidades que uno ve que tienen muchos medicamentos que favorecen el apetito y el aumento de peso. Entonces va a costar más que ese paciente baje de peso con todas esas farmacoterapias que están recibiendo. Nuevas drogas, solo para que ustedes sepan, no están centradas en el cerebro, como hasta ahora, están centradas en el intestino.
Son unas poquitas, pero ahí se las dejo para que sepan, ¿ah? Y de tratamiento quirúrgico, les dejo las indicaciones: IMC sobre 40, obesidad mórbida, obesidad em, grado 2 con una comorbilidad, grado 1 con diabetes y en sobrepeso y obesidad leve, balón intragástrico, ¿ya? Con una buena evaluación, un seguimiento, una adherencia, sabiendo los riesgos que tiene. Hay contraindicaciones absolutas, hay contraindicaciones relativas, ¿ya? También es muy importante saber esto, no es para todas las personas la cirugía bariátrica. Actualmente en Chile principalmente está la manga gástrica, el balón intragástrico, la derivación gástrica o el bypass gástrico, y la banda gástrica ya se desaconseja porque no genera ningún beneficio, más complicaciones que nada. Y para que ustedes sepan, FONASA desde el año 2023 que hay una cobertura de Bonopar, pago asociado a prestación, y tiene ciertos requisitos. Y la cobertura, ahí están los requisitos. La cobertura es por libre elección, incluye varias cosas dentro del bono, y el valor real de la cirugía bariátrica bypass es de casi 5 millones, y el copago que hace un paciente con FONASA libre elección es de 2,5 millones. ¿Ya? Esto hace que esté aumentando mucho y no sé si es tan bueno. Tanto el acceso a cirugía bariátrica, porque vemos a largo plazo bastantes complicaciones por el mal seguimiento o mal tratamiento. El paciente se opera y después no sigue en control. Y la manga gástrica tiene un poco menos de costo, pero la verdad que la cobertura del 85% es bastante buena la que tiene FONASA. Conclusiones, aquí estamos súper bien en la hora. La obesidad es una patología prevalente en Chile y el mundo. Vimos los números, vimos cómo van a progresar. El índice de masa corporal ya está en desuso, pero lo vamos a seguir usando porque a nivel de toma de decisiones, probablemente en consultorios, en hospitales, a nivel poblacional, a nivel ministerial, se sigue haciendo por el índice de masa corporal, pero a niveles ustedes individuales con su paciente, frente a frente, ustedes van a mirar más del índice, más que el índice de masa corporal, van a mirar lo que les enseñé de las otras complicaciones y de dónde está ubicado la grasa corporal, ¿ya? Y todas estas enfermedades que estamos viendo actualmente, enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hígado graso, hasta Alzheimer, Parkinson, alteraciones neurológicas, tienen un factor común que es la inflamación crónica de bajo grado, ¿ya? Y el tratamiento multidisciplinario integral siempre, sobre todo en obesidades más severas, que hay muchos más factores que están influyendo. Eso sería, están mis redes. Pueden abrir sus micrófonos. eh, seguimos grabando, así que si hay dudas. En las últimas diapositivas fue un poquito más rápido porque tiene más que ver con cosas clínicas, pero la verdad que la fisiología y fisiopatología creo que es lo más importante que tienen que entender en esta etapa. Después la otra parte la van a ver en cursos más adelante, la parte clínica en sí. em, de fisiología, fisiopatología, ¿se entendió? Pueden abrir su micrófono, abrir sus cámaras para ver a alguien por lo menos. Por aquí todo bien, profe. Quedó clarito también. ¿Sí? Sí, Ya, profe, se entendió todo, muchas gracias. ya. Espero motivarlos a que cambien la mirada del paciente que vive con obesidad, que es muy compleja. El abordaje, ser más integrativo, ser más amoroso también en la empatía con el paciente, no mirarlo con esta mirada habitual de que es flojo, de que no se cuida, y de que hay que trabajar en conjunto, hay que abordarlo de muchas aristas. Eh, yo creo que es importante todo eso que les mencioné: cuiden la microbiota de sus pacientes y las suyas propias, ¿ya? Así que esto sería todo. Todos me ponen que no hay ningún problema, así que voy a dejar de grabar. Les mando, como les digo, el link a la compañera que me dio el correo, les mando la clase también.
y que tengan un buen fin de semana y si tienen más clases ahora, también. Cuídense. Chao, profe, Gracias. gracias. Mira, Muchas buen fin de gracias. semana, hasta igual. Chao, chao. Chao.